Yo pregunto a los presentes. Este ensayo multimodal se realiza con el fin de dar a conocer un poco de lo que la autora Katherine Walsh conceptualiza sobre lo que es la pedagogía decolonial, cómo esta se relaciona con las pedagogías feministas de paz y radical, y finalmente se hará un análisis de una práctica que tenga características de la pedagogía decolonial. Desde la autora antes mencionada, para entender la pedagogía decolonial es necesario su comprensión desde la invasión colonial imperial, en la cual este enlace entre la pedagogía y la decolonialidad empezó a tener sentido cuando los pueblos originarios y los africanos empezaron a resistir la dominación para seguir sintiendo, viviendo y haciendo decolonialmente a pesar de este poder. Allí, estas formas de actuar decolonialmente se arraigaron a la vida misma y por ende a las memorias colectivas, y estas a su vez son las que articulan la continuidad de la apuesta decolonial. Ahora bien, es importante reconocer qué es lo pedagógico para la autora, y para esto ella se apoya en Freire. Por tanto, se entiende la pedagogía como esas prácticas, estrategias y metodologías que desafían la razón única de la modernidad occidental e incitan a otros modos de ser y estar en el mundo, generando relecturas de la deshumanización y la descolonización. Las pedagogías pensadas de esta forma son parte integral de la gente, sus combates y persistencias, de sus luchas de concientización y afirmación ante la negación de su humanidad con el fin de ser y hacerse humano. Estar junto a las mujeres no era suficiente, éramos distintas. Estar junto a las mujeres gay no era suficiente, éramos distintas. Estar junto a las mujeres negras no era suficiente, éramos distintas. Estar junto a las mujeres lesbianas negras no era suficiente, éramos distintas. Cada una de nosotras tenía sus propias necesidades y sus objetivos y alianzas muy diversas. La supervivencia nos advertía a algunas de nosotras que no nos podíamos permitir definirnos a nosotras mismas fácilmente, ni tampoco encerrarnos en una definición estrecha. Ha hecho falta un cierto tiempo para darnos cuenta de que nuestro lugar era precisamente la casa de la diferencia, más que la seguridad de una diferencia en particular. Históricamente, el feminismo nace de la necesidad de acabar con la opresión hacia la mujer, arraigado a ese sistema de creencias que siempre ha establecido una inferioridad entre hombres y mujeres. Las prácticas feministas sobreviven a pesar de su hábitat, y con estas se quieren crear condiciones que permitan tener a las mujeres un mayor control sobre sus vidas, partiendo de un contexto educativo que le brinde la construcción de un pensamiento propio, de acuerdo al intercambio de experiencias sin la eliminación de la diferencia. Desde ese punto, se establece una analogía entre pedagogía crítica y feminismo, este último rompiendo con la categoría de mujer y el primero contemplando la inclusión de género como una vida que cuestione prácticas represivas y a su vez genere una transformación social que acabe con las desigualdades. La pedagogía para la paz viene a dar respuestas pacíficas a la colonización y por consiguiente a la pedagogía radical, permitiendo que el individuo se reconozca y emancipe sin necesidad de llegar a la guerra, que le permita reencontrarse y dejar por fuera eso que se le ha impuesto, eso que le ha robado la paz. Pero es posible lograr esto, es posible descolonizar sin dolor, sin genocidios, sin que haya un desarraigo de las tierras, sin hacer que el otro se parezca a mí, sin rechazar las diferencias. ¿Es posible esto después de que lo hemos normalizado tanto? La educación a través del tiempo ha servido como un engranaje para el poder, el dominio y la cohesión simbólica. La pedagogía para la paz busca descolonizar los saberes eurocéntricos, el dejar que fluyan las formas de ser en las escuelas, las identidades y así la anulación de tantas riquezas culturales que nos robaron cuando la colonización. Todo esto por medio de una conversación desde el lugar de enunciación de las comunidades que crean sentidos sociales contra los poderes hegemónicos. Es una pedagogía libertaria que permite al sujeto emanciparse basándose en el cambio y la terminación del conflicto. Ambas pedagogías buscan dar una capacidad de la palabra y acción a quienes sufrieron por las luchas y enfrentamientos sociopolíticos que se dieron durante la colonización.
proceso en el que hubo acaparamiento de tierras, genocidio, comercio de esclavos, negación de una identidad sociocultural y violación de derechos. Debido a esto, surgen las luchas sociales y con ellas algunos movimientos capaces de proponer y establecer un proceso de reformación social y la construcción de nuevos caminos de índole emancipatoria. Algunos de estos fueron el MTS, Movimiento de Trabajadores Socialistas y Movimiento Zapatista. Este último inició una lucha por rescatar su cultura, su memoria, su liberación, su ethos identitario y su emancipación política. Este acontecimiento ocurre bajo una disputa de una política perteneciente de una sociedad marcada por contradicción. La práctica con la que se relacionará la pedagogía decolonial es con la del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el cual es un movimiento que con sus actuaciones y actividades está encaminado hacia la lucha en pro de una autodeterminación, es decir, un reconocimiento de sus derechos colectivos, asimismo un respeto por la vida y la dignidad. El zapatismo es ahora una de las prácticas que sigue siendo una piedra en el zapato del gobierno nacional, en tanto apuestan por una forma de organización diferente a la impuesta por el mundo occidental, por medio de actuaciones revolucionarias que buscan un crecimiento sólido de la cultura indígena. Vemos que desde el artículo publicado en El Salto Diario, el zapatismo ha formado parte de un proceso de lucha mucho más amplio que apuesta por la construcción de un modelo alternativo ante la crisis civilizatoria actual, de un proyecto culturalmente crítico con la modernidad occidental, capitalista, colonialista y patriarcal. Representa también para el mundo la lucha por la vida y por la diversidad, a contracorriente de la hegemonizante globalización. A partir de lo anterior, encontramos una fuerte relación con la pedagogía decolonial, desde sus apuestas arraigadas a la vida y a la dignidad de los pueblos indígenas que son invisibilizados, deshumanizados y olvidados por el Estado. Este movimiento, como lo mencionamos anteriormente, apuesta por la construcción de un modelo alternativo al actual. Desde allí también es visible esas otras formas de pensar, actuar, vivir y convivir con él y en el mundo que ayuden a alcanzar la autonomía, la justicia, la tierra, la dignidad, la libertad y la humanización de las cuales han sido despojados. Desde Andrés Runge y Muñoz, 2012, se reconoce la educación como una praxis que está en la base de las dinámicas de la sociedad, y la praxis es entendida como un hacer humano, del cual se va transformando el humano mismo. Esta es un actuar responsable, y su finalidad no se encuentra en si se realiza o no con éxito la acción, sino en la acción misma. Adicionalmente, sabemos que la educación se puede dar de tres formas, sea formal, informal o no formal, y dentro del Ejército Zapatista de Liberación Nacional podemos enmarcarlo desde lo no formal y por tanto como una praxis educativa. Con esto, vemos que la relación que este movimiento tiene con la pedagogía decolonial se da gracias a que, primero, tienen una apuesta por otras formas de ser y estar con y en el mundo encaminadas hacia un buen vivir. Y las pedagogías, en este sentido, son las prácticas, estrategias y metodologías que se entretejen y se construyen tanto en la resistencia y la oposición, como en la insurgencia, la reexistencia y la rehumanización. Segundo, entendiendo el concepto de la educación como una praxis, o sea, una acción humana en la cual se transforma el humano mismo, que se da de manera responsable y su finalidad es esa misma acción. Podemos decir que en ese movimiento se realiza una acción educativa y se entiende como praxis por lo anterior. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya.